El vuelo 1247, con destino a Guadalajara, despegó de la Ciudad de México a las 9 de la mañana de aquel jueves que cambiaría la historia política del país para siempre. Era un vuelo especial, cargado de tensión invisible, de expectativas y de un secreto que nadie conocía, excepto una joven azafata de 24 años, que en pocas horas se convertiría en el rostro de una revolución digital. Camila había soñado con volar desde que era niña. Creciendo en un barrio humilde de Veracruz, miraba los aviones cruzar el cielo y se imaginaba a sí misma dentro de ellos, viajando a lugares lejanos, conociendo gente de todo el mundo. Ahora, después de 4 años de ahorrar cada centavo trabajando como mesera, había logrado pagar el curso de sobrecargo y conseguir su primer empleo en una aerolínea de prestigio. Llevaba apenas 8 meses volando, pero ya había aprendido que el cielo no era tan romántico como lo había imaginado. Aquella mañana se había levantado a las 5 para prepararse. Su cabello negro, largo hasta la cintura, estaba recogido en un rabo de caballo bajo impecable. Su uniforme azul royal estaba perfectamente planchado, los botones prateados, brillando bajo la luz del baño de su pequeño departamento compartido. Se miró en el espejo y vio a una joven profesional, digna, lista para enfrentar otro día de trabajo. Lo que no sabía era que ese día enfrentaría algo mucho peor que turbulencia. El avión alcanzó su altitud de crucero y las luces del cinturón se apagaron con el familiar tintineo que Camila ya conocía de memoria. Respiró hondo, verificó su cabello y comenzó su recorrido por la cabina de primera clase con el carrito de bebidas. La sección estaba ocupada por el tipo de pasajeros que ella había aprendido a reconocer: empresarios, políticos, celebridades menores, gente que pagaba fortunas por el privilegio de ser tratada como realeza a 30.000 pies de altura. Pero en el asiento 3A, junto a la ventana, había alguien diferente. Alguien cuyo rostro Camila había visto en televisión docenas de veces durante las últimas semanas. Alguien que, según las encuestas, estaba a punto de convertirse en la primera mujer gobernadora del estado más importante del país. Victoria Castellanos. La candidata estaba sentada con la postura perfecta de alguien que ha pasado toda su vida frente a cámaras. Su cabello castaño chocolate, ondulado y voluminoso, brillaba bajo las luces de la cabina como si tuviera su propio equipo de iluminación personal. Vestía un vestido rojo poder que se ajustaba a cada curva de su cuerpo de exmodelo, con un blazer blanco draped sobre los hombros que le daba un aire de autoridad sofisticada. En su solapa, un pin dorado proclamaba Victoria 2024, con letras que prometían un futuro que millones de personas estaban esperando. A su lado, en el asiento del pasillo, una mujer rubia con expresión estresada tecleaba frenéticamente en una tablet. Camila la reconoció como Fernanda Ríos, la famosa asesora de imagen que había convertido a Victoria de una política de segunda fila en la favorita de las encuestas en menos de un año. Camila se acercó con su sonrisa profesional, esa que había perfeccionado durante meses de entrenamiento. Su voz era suave, dulce, genuinamente amable porque así era ella, no porque se lo exigiera el trabajo. «Buenos días, señora Castellanos. Bienvenida a bordo. Es un honor tenerla con nosotros. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Tenemos champán Dom Perignon, agua mineral importada, jugos naturales». Victoria ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sus dedos, adornados con uñas perfectamente manicuradas en rojo a juego con su vestido, seguían deslizándose por la pantalla con una velocidad irritada. Estaba leyendo algo que claramente la molestaba, y su ceño fruncido transformaba su rostro de portada de revista en una máscara de disgusto. «La encuesta de ayer nos tiene 3 puntos abajo en el sector rural»,
Victoria habló hacia Fernanda, ignorando completamente a Camila. ¿Cómo es posible? Gasté $500,000 en ese evento del rancho. ¿Para esto? Fernanda levantó la vista brevemente, notó a la azafata esperando y le hizo un gesto despectivo con la mano. Tráigale un agua sin gas, y que esté fría de verdad, no como la última vez. Camila mantuvo su sonrisa, aunque sintió el primer aguijonazo de la humillación que estaba por venir. Por supuesto. ¿Algo más? Sí. Victoria finalmente levantó la vista, y sus ojos verdes se clavaron en Camila con una frialdad que la hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. Que no me interrumpan cada 5 minutos. Estoy trabajando en asuntos importantes, asuntos que están más allá de la comprensión de alguien que sirve bebidas para vivir. Las palabras golpearon a Camila como bofetadas, pero ella había aprendido a absorber los insultos como una esponja. Entendido, señora, con su permiso. Se alejó por el pasillo sintiendo el peso de la mirada de Victoria en su espalda. En la pequeña cocina del avión, Lucía, una compañera de 30 años con más experiencia, la vio entrar y notó inmediatamente algo en su expresión. ¿Qué pasó, niña? Te ves pálida. Nada. Camila mintió, sacando una botella de agua del refrigerador. Solo la candidata siendo... la candidata, supongo. Lucía soltó un bufido. ¿Victoria Castellanos? Ay, mija. Esa mujer tiene fama de ser una víbora. Dicen que trata a su personal como esclavos, que ha hecho llorar a más empleadas que cualquier jefe en la historia de la política mexicana. Camila no respondió. Simplemente llenó un vaso con agua fría, verificó que la temperatura fuera perfecta y regresó a la cabina de primera clase con pasos medidos y elegantes. Pero cuando llegó al asiento 3A, lo que encontró la dejó helada. Victoria estaba hablando por teléfono, y lo que decía era tan cruel, tan despiadado, que Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sí, ya sé que la madre de esa periodista está enferma. Por eso es el momento perfecto para presionarla. Dile que si no retracta el artículo, vamos a publicar las fotos de su hija en esa fiesta. ¿Que no son de dominio público? Querido, todo puede hacerse público cuando tienes el dinero suficiente. Victoria soltó una risa fría que no tenía ni un gramo de humanidad. La prensa es como los perros. Se les enseña a obedecer o se les destruye. No hay punto medio. Camila se quedó paralizada, el vaso de agua temblando ligeramente en su mano. Victoria la vio de reojo y, sin molestarse en colgar el teléfono, extendió la mano con un gesto imperioso. «El agua. Y deja de mirarme como si fueras una estatua. Es perturbador». Camila le entregó el vaso con manos que luchaban por no temblar. Victoria tomó un sorbo, y su cara se transformó en una mueca de disgusto teatral que llamó la atención de varios pasajeros cercanos. «Esto está tibio». Su voz era un látigo. «Te dije fría. ¿Eres sorda o simplemente estúpida?» Camila sintió que el color abandonaba su rostro. «Señora, le aseguro que el agua estaba a la temperatura correcta cuando la serví. Quizás el vaso...» «¿Me estás contradiciendo?» Victoria se quitó los lentes de sol que llevaba en el cabello y los usó para apuntar hacia Camila como si fueran un arma. Una simple azafata, una mesera del aire que probablemente no terminó ni la secundaria, ¿me está diciendo que yo estoy equivocada? No, señora, yo solo... Tú solo nada. Victoria se puso de pie abruptamente, y su altura, amplificada por los tacones Louboutin de 11 centímetros, la hacía parecer una torre de fuego rojo, mirando hacia abajo a la pequeña Camila. ¿Sabes quién soy yo? ¿Tienes la más mínima idea de con quién estás hablando? El silencio en la cabina era absoluto. Todos los pasajeros habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para mirar la escena. Fernanda, la asesora, había levantado la vista de su tablet con expresión de pánico, pero no se atrevía a intervenir.
Soy Victoria Castellanos. En 3 semanas seré la gobernadora del estado más poderoso de este país. Tengo más dinero en mi cuenta de campaña que todo lo que tú vas a ganar en tu miserable vida. Tengo contactos que pueden hacer desaparecer personas, ¿entiendes? Personas enteras. Y tú se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Camila hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. Tú no eres absolutamente nadie. Camila sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo con toda la fuerza que tenía. No aquí, no frente a esta mujer, no le daría esa satisfacción. Señora, le pido que baje la voz. Está perturbando a los otros pasajeros. La bofetada llegó sin previo aviso. El sonido del impacto resonó en la cabina como un disparo. La cabeza de Camila giró hacia un lado, su mejilla ardiendo con el contacto de la mano enjollada de Victoria. El shock fue tan grande que por un momento no sintió dolor, solo incredulidad. ¿Acababa de golpearla? Una candidata a gobernadora acababa de golpearla frente a docenas de testigos. ¿Perturbar? Victoria siseó las palabras con veneno puro. ¿Quieres saber lo que es perturbar? Perturbar es tener que compartir el aire con gentuza como tú. Perturbar es pagar $15,000 por un asiento de primera clase y recibir servicio de cuarta. Perturbar es que personas que deberían estar limpiando pisos se atrevan a hablarme como si fueran mis iguales. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Camila. No pudo contenerlas más. Corrían por sus mejillas mientras la marca roja de la bofetada comenzaba a formarse en su piel clara. Victoria sonrió al ver las lágrimas. Era la sonrisa de un depredador saboreando la sangre de su presa. Ah, ahí están, las lágrimas de los débiles, las lágrimas de la gente sin carácter, sin educación, sin valor. ¿Sabes qué, niña? Voy a hacer algo por ti. Voy a asegurarme de que pierdas tu trabajo hoy mismo. Tengo amigos en la junta directiva de esta aerolínea. Un mensaje, una llamada, y mañana estarás de vuelta en el pueblo miserable de donde saliste. Pero Victoria Castellanos, en su arrogancia infinita, había cometido un error fatal. No había notado los teléfonos. 1, 2, 5, 8... 12 teléfonos celulares levantados en toda la cabina de primera clase, cada uno grabando cada palabra, cada gesto, cada segundo de su crueldad. Empresarios que la habían admirado ahora la miraban con horror. Un senador que había planeado apoyarla en su campaña grababa con expresión de disgusto. Una periodista de investigación que viajaba de incógnito ya estaba componiendo el tuit que destruiría su carrera. Y en el asiento 5C, un hombre de 60 años, con cabello canoso y ojos bondadosos, sostenía su teléfono con la calma de alguien que había esperado este momento durante mucho tiempo. Su nombre era Manuel Guerrero, y era el padre de la periodista que Victoria había amenazado por teléfono apenas minutos antes. Lo que Victoria no sabía era que todo lo que había dicho sobre amenazar a su hija, sobre destruir a la prensa, sobre hacer desaparecer personas, había sido escuchado, grabado, documentado. Y en menos de 24 horas, 50 millones de personas verían su verdadero rostro. ¿Sientes esa rabia ardiendo en tu pecho? ¿Sientes esas ganas de atravesar la pantalla y defender a Camila? Yo la siento cada vez que escribo estas historias. Dime, ¿desde dónde me estás viendo en este momento? ¿México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber de qué rincón del mundo vienen las personas que me acompañan. Si tu corazón está latiendo más fuerte, si quieres ver lo que pasa cuando esos videos salgan a la luz, dale like ahora mismo. Ese clic no te cuesta nada, pero a mí me ayuda a alimentar a mi familia y seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿No estás suscrito todavía? Dale al botón rojo antes de que se te olvide, porque lo que viene después,
La caída de Victoria Castellanos te va a dejar sin palabras. El sonido de la bofetada aún resonaba en los oídos de Camila cuando sintió que el mundo se volvía borroso a su alrededor. Su mejilla ardía con un dolor punzante, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que sentía en lo más profundo de su alma. 24 años de vida, 24 años de luchar por salir adelante, de trabajar honestamente, de soñar con un futuro mejor, y una mujer poderosa acababa de reducirla a nada con una sola bofetada. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras intentaba mantener algún resto de compostura. Su mente le gritaba que se alejara, que corriera a la cocina del avión y se escondiera hasta que el vuelo terminara. Pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada, atrapada en el centro de una pesadilla pública de la que no podía despertar. Victoria Castellanos la miraba con una satisfacción perversa, sus labios rojos curvados en una sonrisa de triunfo. Para ella, esto no era nada nuevo. Había humillado a cientos de personas a lo largo de su carrera política, empleados domésticos, asistentes, periodistas que se atrevían a cuestionarla, y cada vez había salido impune. El poder, había aprendido hace mucho tiempo, significaba nunca tener que pedir perdón. ¿Vas a quedarte ahí parada llorando como una niña? Victoria se cruzó de brazos, su blazer blanco resbalando elegantemente por sus hombros. ¡Qué patético! Esta es exactamente la razón por la que gente como tú nunca llega a nada. No tienen carácter, no tienen... Ya es suficiente. La voz cortó el aire como un cuchillo. Victoria giró la cabeza hacia el origen del sonido, sus ojos verdes entrecerrados con irritación. Un hombre de 60 años se había puesto de pie en el asiento 5C. Tenía el cabello completamente canoso, peinado hacia atrás con dignidad, y vestía un traje azul marino simple pero elegante. Sus ojos, de un marrón cálido que contrastaba con la frialdad de los de Victoria, brillaban con una mezcla de indignación y algo más profundo, algo personal. ¿Disculpa? Victoria lo miró de arriba abajo con el desprecio que reservaba para quienes consideraba inferiores. ¿Quién eres tú para interrumpirme? Mi nombre es Manuel Guerrero. El hombre dio un paso hacia el pasillo, su voz tranquila pero firme. Y acabo de escuchar cada palabra que dijiste por teléfono sobre amenazar a mi hija. El color desapareció del rostro de Victoria como si alguien hubiera abierto una válvula. Sus labios rojos se abrieron pero ningún sonido salió. Por primera vez desde que Camila la había visto, la candidata perfecta parecía completamente descolocada. Tu hija, Gabriela Guerrero, la periodista que publicó el artículo sobre los contratos irregulares de tu campaña, la que dijiste que ibas a destruir publicando fotos de su hija, mi nieta. Manuel se acercó un paso más, y aunque Victoria era más alta con sus tacones, de alguna manera él parecía dominar el espacio. Grabé toda tu conversación, cada amenaza, cada confesión de extorsión, todo. Fernanda, la asesora de imagen, se puso de pie con el rostro pálido como la cera. Señor, esa grabación es ilegal. No puede... ¿Ilegal? Una mujer en el asiento 4B habló por primera vez. Era una mujer de 45 años, cabello corto negro, traje sastre gris, con la presencia de alguien acostumbrada a los tribunales. Soy la magistrada Elena Vázquez del Tribunal Superior de Justicia y le informo, señora candidata, que en un espacio público como un avión comercial, las grabaciones son perfectamente legales, especialmente cuando documentan confesiones de delitos. Victoria giró hacia ella con ojos desorbitados. Magistrada, esto es una trampa. Una conspiración de mis enemigos políticos. ¿Conspiración?
Un hombre joven de unos 30 años, vestido con ropa casual de diseñador, levantó su teléfono mostrando la pantalla. Señora Castellanos, tengo 400.000 seguidores en Twitter y acabo de transmitir en vivo los últimos 10 minutos de su actuación. Sonrió con ironía. Ya tiene 200.000 reproducciones y subiendo. El pánico comenzó a apoderarse de Victoria. Sus ojos verdes, antes tan fríos y controlados, ahora saltaban de un lado a otro de la cabina buscando una salida que no existía. Miró a Fernanda buscando ayuda, pero su asesora estaba paralizada, su tablet olvidada en el asiento, su rostro una máscara de horror profesional. «Apaguen esos teléfonos». La voz de Victoria había perdido toda su autoridad. Ahora sonaba aguda, desesperada. «Es una orden. Apaguen todos los malditos teléfonos». Pero nadie obedeció. Al contrario, más teléfonos se levantaron. Un empresario de cabello plateado en el asiento 2A, una pareja de ancianos en el 6B, una mujer joven que Camila reconoció como una actriz de telenovelas en el 1C, todos grabando, todos documentando la caída de una reina. Camila observaba todo desde el pasillo, las lágrimas aún húmedas en sus mejillas, pero algo nuevo brillando en sus ojos. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero podía sentir el cambio en la atmósfera. El poder que Victoria había ejercido tan brutalmente hacía apenas minutos se estaba evaporando como agua en el desierto. Manuel Guerrero se acercó a Camila con expresión paternal. «¿Estás bien, hija?» Camila negó con la cabeza, incapaz de hablar. Manuel le puso una mano en el hombro con una gentileza que la hizo sollozar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de alivio. «Lo que esta mujer te hizo es imperdonable». Manuel habló lo suficientemente alto para que toda la cabina escuchara. «Pero te prometo algo. Después de hoy, ella nunca volverá a hacerle esto a nadie». «Eso es una amenaza». Victoria recuperó algo de su ferocidad, señalando a Manuel con un dedo tembloroso. «Todos escucharon. Este hombre me está amenazando. Voy a demandarlos a todos, a todos». «Señora Castellanos». Una nueva voz. Un hombre de unos 50 años, en el asiento 7A, vestido con traje oscuro, se había puesto de pie mostrando una placa. «Soy el comandante Roberto Sandoval de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Estoy fuera de servicio, pero lo que acabo de presenciar constituye varios delitos: agresión física, amenazas, intimidación y posiblemente extorsión, basándome en la conversación telefónica que todos escuchamos». Victoria retrocedió como si le hubieran dado otra bofetada. «No, no pueden hacer esto. Tengo inmunidad. Soy candidata a...» «Su candidatura no le otorga inmunidad para cometer delitos, señora». La magistrada Vázquez se había acercado, sus brazos cruzados, su expresión severa. «De hecho, como figura pública, está sujeta a un escrutinio aún mayor». El influencer de Twitter interrumpió con una risa incrédula. «Señora Castellanos, acaba de pasar el 1.000.000 de reproducciones y estamos en tendencia nacional. El hashtag es...». «Espere». Miró su pantalla y soltó una carcajada. «Hashtag Victoria la Violenta». «Nada mal, ¿eh?» Victoria se dejó caer en su asiento como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Todo su porte de reina, toda su elegancia de candidata, toda su fachada de líder carismática se había derrumbado en cuestión de minutos. Ahora solo quedaba una mujer de 48 años, con demasiado maquillaje, un vestido demasiado ajustado y un futuro político que se desmoronaba en tiempo real. Fernanda finalmente reaccionó, sacando su teléfono con manos temblorosas. «Tengo que llamar al equipo de comunicación. Tenemos que hacer control de daños». «No hay control de daños para esto».
La actriz de telenovelas habló con la autoridad de alguien que conocía bien el poder de la imagen. 5 millones de personas acaban de ver a esta mujer golpear a una trabajadora y amenazar con destruir periodistas. Su carrera está terminada, pero la historia estaba lejos de terminar. Porque lo que nadie en ese avión sabía, excepto Manuel Guerrero, era que el video de la bofetada era solo la punta del iceberg. Manuel sacó una carpeta de su maletín y la abrió sobre el asiento vacío junto a él. Contenía documentos, fotografías, grabaciones transcritas, el resultado de 3 años de investigación silenciosa, de recopilar evidencia, mientras fingía ser solo un anciano jubilado inofensivo. Señora Castellanos. Su voz era ahora completamente diferente. Ya no era el abuelo indignado, era algo más frío, más calculado. Mi hija ha estado investigando su campaña durante 2 años, pero hay cosas que ella no pudo publicar porque no tenía suficientes pruebas, cosas que yo me encargué de conseguir. Victoria levantó la vista con ojos rojos. ¿Qué cosas? Los 400 millones de pesos desviados de los fondos de reconstrucción después del terremoto, los contratos fantasma con empresas que solo existen en papel, los sobornos a funcionarios electorales para manipular las casillas en zonas rurales. Manuel pasó las páginas lentamente, dejando que Victoria viera cada documento. Las amenazas a los testigos que querían denunciar, la desaparición del contador que sabía demasiado. El silencio en la cabina era absoluto. Incluso los teléfonos habían dejado de importar. Todos estaban absortos en la revelación que se desarrollaba frente a sus ojos. Eso es mentira. La voz de Victoria era apenas un susurro. Todo eso es mentira. Fabricaciones de mis enemigos. ¿Mentira? Manuel sacó una fotografía y la sostuvo frente a ella. Esta es una foto de usted recibiendo un maletín con 3 millones de pesos en efectivo del líder del cartel del Golfo. Fue tomada hace 18 meses en una residencia privada en Monterrey. El fotógrafo era un agente encubierto que trabajaba para la DEA. Victoria miró la fotografía y su rostro se transformó en una máscara de terror puro. ¿Cómo conseguiste eso? Tengo amigos en lugares que usted ni siquiera puede imaginar, señora Castellanos. Amigos que están muy interesados en ver que personas como usted rindan cuentas. Manuel guardó la fotografía y cerró la carpeta. Esta carpeta y todas las pruebas que contiene serán entregadas a la Fiscalía General de la República en cuanto aterricemos, junto con el video de lo que le hizo a esta joven azafata. El comandante Sandoval asintió gravemente. Yo mismo me encargaré de que llegue a las manos correctas. Victoria Castellanos, la mujer que hace 1 hora era la favorita para convertirse en la gobernadora más poderosa del país, comenzó a sollozar. No eran lágrimas elegantes de telenovela. Eran sollozos feos, desesperados, de alguien que finalmente comprende que su mundo se ha terminado. Pero Camila no sentía satisfacción al verla llorar. No sentía la alegría de la venganza que quizás debería sentir. Solo sentía un vacío extraño, una tristeza por todo lo que había presenciado, por la maldad que existía en el corazón de algunas personas. Se alejó silenciosamente hacia la cocina del avión, donde Lucía la esperaba con los brazos abiertos. «Lo vi todo, mija». Lucía la abrazó con fuerza. «Toda la cabina lo vio. Esa mujer va a pagar por lo que te hizo». Camila sollozó en el hombro de su compañera. «No quiero que pague, solo quiero olvidar». «No vas a poder olvidar, niña». Lucía le acarició el cabello con ternura maternal. «Pero lo que sí puedes hacer es transformar este dolor en algo más, algo que ayude a otras personas que han pasado por lo mismo». En la cabina de primera clase, el caos continuaba.
Victoria intentaba llamar a su equipo legal, pero nadie contestaba. Fernanda había desaparecido en el baño, probablemente buscando su propia estrategia de supervivencia. El seguridad personal de Victoria, un hombre grande llamado Marcos, que había permanecido inmóvil durante toda la confrontación, finalmente se acercó a ella. «Señora, creo que lo mejor es que permanezcamos en silencio hasta que aterricemos». ¿En silencio? Victoria lo miró con furia. «Ahora me dices que guarde silencio. ¿Dónde estabas cuando todos estos, cuando me atacaban?» Marcos la miró con una expresión que ella nunca había visto en sus ojos. Decepción. «Estaba aquí, señora, viendo cómo golpeaba a una joven que solo hacía su trabajo, viendo cómo amenazaba a periodistas y sus familias, viendo quién es usted realmente». Hizo una pausa. «Mi madre trabajó como empleada doméstica durante 40 años. Aguantó humillaciones de gente como usted toda su vida. Nunca nadie la defendió. Se quitó el pin de seguridad de su solapa y lo dejó caer en el asiento. Renuncio, señora Castellanos. Y cuando me pregunten, voy a contar todo lo que he visto en los 3 años que trabajé para usted. Todo». Victoria se quedó sola en su asiento, rodeada de enemigos donde antes solo veía súbditos. Su teléfono vibraba sin parar con notificaciones que no se atrevía a leer. En algún lugar del país, su esposo probablemente estaba viendo los videos. Sus hijos, sus donantes, sus aliados políticos que la abandonarían como ratas huyendo de un barco que se hunde. 10.000 metros más abajo, el mundo estaba cambiando. Los videos se multiplicaban exponencialmente. Los medios de comunicación interrumpían su programación regular para mostrar las imágenes de la candidata favorita golpeando a una azafata. Los hashtags se multiplicaban. Victoria la violenta, justicia para Camila, no más abuso. En las redes sociales, millones de personas compartían sus propias historias de humillación laboral, creando un movimiento que nadie había anticipado. Y en la pequeña cocina del avión, Camila lloraba sin saber que en 24 horas su rostro estaría en todas las pantallas del país, convertida sin quererlo en el símbolo de todos los trabajadores que alguna vez habían sido maltratados por los poderosos. Su vida, como la de Victoria, estaba a punto de cambiar para siempre, pero mientras una caía en el abismo, la otra estaba a punto de elevarse. ¿Sientes ese nudo en la garganta? Esa mezcla de rabia y esperanza que te aprieta el pecho. Yo la siento cada vez que escribo estos momentos. Cuéntame, ¿desde dónde me acompañas? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? Quiero saber quiénes son las personas que llegan hasta aquí, que sienten estas historias como si fueran propias. Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te tiene al borde del asiento, si quieres ver cómo termina la caída de Victoria Castellanos, dale like ahora mismo. Ese clic me ayuda a seguir creando contenido para mi familia. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo y activa la campanita, porque lo que viene en el final, el momento en que Camila y Victoria se encuentran cara a cara por última vez, te prometo que no lo vas a olvidar. El avión comenzó su descenso hacia Guadalajara mientras el mundo de Victoria Castellanos ardía en llamas digitales. A 30.000 pies de altura, ella había sido una de las mujeres más poderosas del país. Al nivel del mar, ya no era nadie. Los números eran devastadores. En las 2 horas que duró el vuelo, el video principal había alcanzado 25 millones de reproducciones. Los clips más cortos, editados y compartidos por miles de usuarios, sumaban otros 30 millones. El hashtag Justicia para Camila era tendencia mundial. Medios internacionales desde CNN hasta la BBC estaban transmitiendo las imágenes de la candidata golpeando a la joven azafata. Y esto era solo el principio.
Victoria permanecía hundida en su asiento. El vestido rojo que había elegido esa mañana para proyectar poder ahora parecía el uniforme de su propia ejecución pública. Su maquillaje, antes impecable, ahora mostraba las huellas de las lágrimas que no había podido contener. El blazer blanco había caído al suelo y nadie se había molestado en recogerlo. Sus manos, esas manos que habían firmado contratos millonarios y estrechado las de presidentes, ahora temblaban sin control sobre su regazo. Fernanda había regresado del baño con los ojos rojos y la expresión de alguien que acaba de perder todo. Como asesora de imagen de Victoria, su carrera estaba tan destruida como la de su jefa. Ninguna campaña política volvería a contratarla. Ningún candidato querría ser asociado con la mujer que había permitido que esto sucediera. Los patrocinadores se están retirando. Fernanda hablaba hacia su tablet con voz muerta, leyendo los mensajes que llegaban sin parar. Grupo Modelo canceló el contrato de exclusividad. Televisa retiró el apoyo publicitario. Los bancos están congelando las cuentas de campaña hasta que se aclare la situación legal. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Su esposo llamó. Dice que los abogados de divorcio lo contactarán mañana. Victoria no respondió. Ya no había nada que decir. En la cocina del avión, Camila se había lavado la cara y recompuesto lo mejor que podía. La marca de la bofetada aún era visible en su mejilla, un recordatorio rojo de lo que había sufrido. Lucía le había dado un té caliente y palabras de aliento, pero nada podía borrar el temblor que aún recorría su cuerpo. El capitán quiere hablar contigo. Marta, la jefa de cabina, apareció en la puerta con expresión seria pero cálida. No te preocupes, no estás en problemas. Al contrario, Camila la siguió hasta la cabina de mando, donde el capitán Hernández, un hombre de 55 años con décadas de experiencia, la esperaba con una sonrisa paternal. Señorita Camila, he sido informado de lo ocurrido. Su voz era grave, reconfortante. En nombre de la aerolínea, quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo que tuvo que sufrir. Ningún empleado debería ser tratado de esa manera jamás. Gracias, capitán. La voz de Camila era apenas un susurro. También quiero informarle que la dirección de la aerolínea ya está al tanto de la situación. Han emitido un comunicado de apoyo total hacia usted y de condena hacia la pasajera. El capitán hizo una pausa significativa. Cuando aterricemos, habrá policías esperando para escoltar a la señora Castellanos. También habrá prensa, mucha prensa. Si no desea hablar con ellos, podemos sacarla por una puerta alternativa. Camila pensó en la oferta. Sería tan fácil esconderse, desaparecer, dejar que la tormenta pasara sin ella. Pero entonces recordó las palabras de Lucia: transformar el dolor en algo que ayude a otros. No, capitán. Su voz era más firme ahora. No voy a esconderme. No hice nada malo. El capitán asintió con respeto. Esa es la actitud correcta, señorita, y si me permite decirlo, lo que aguantó ahí afuera con dignidad fue admirable. Mi esposa es azafata jubilada. Pasó por cosas similares durante su carrera. Nunca nadie la defendió como esos pasajeros la defendieron a usted hoy. Las luces del cinturón de seguridad se encendieron. El avión había comenzado su aproximación final. Cuando las ruedas tocaron la pista de Guadalajara, Camila miró por una de las ventanillas de servicio y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había al menos 20 patrullas de policía rodeando la zona de desembarque. Camiones de televisión con antenas satelitales formaban una fila interminable. Helicópteros de noticias volaban en círculos sobre el aeropuerto, y más allá del perímetro de seguridad, una multitud de personas sostenía carteles con su nombre: Justicia para Camila. No más abuso de poder. Victoria a la cárcel. Camila,
Eres nuestra heroína. Camila sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de humillación ni de dolor. Eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La puerta del avión se abrió y la luz del sol de Guadalajara inundó la cabina junto con el rugido distante de la multitud. Oficiales de la Fiscalía subieron las escaleras con expresiones graves. El comandante Sandoval, que había presenciado todo el vuelo, los recibió y les entregó su informe preliminar junto con la carpeta de Manuel Guerrero. Victoria Castellanos. El fiscal, a cargo, habló con voz oficial mientras entraba a la cabina de primera clase. Queda usted detenida por los cargos de agresión física, amenazas, intimidación y posible participación en delitos electorales. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Victoria se puso de pie con movimientos de autómata. Su cuerpo se movía, pero era evidente que su mente estaba en otro lugar, quizás calculando cómo escapar, quizás finalmente comprendiendo que no había escapatoria. Esto es un error. Su voz era débil, patética, una sombra de la voz autoritaria que había usado para humillar a Camila. Soy candidata a gobernadora. Tengo inmunidad política. No pueden... Su candidatura fue oficialmente retirada hace 45 minutos. El fiscal la interrumpió sin ceremonia. Su partido emitió un comunicado deslindándose completamente de sus acciones. Ya no tiene ninguna protección política. Las esposas de metal se cerraron alrededor de las muñecas de Victoria con un clic que resonó en toda la cabina. Sus pulseras de oro chocaron contra el acero frío. Sus anillos de diamantes brillaron irónicamente mientras sus manos eran inmovilizadas detrás de su espalda. Los pasajeros observaban en silencio mientras la escoltaban hacia la puerta. El senador que había planeado apoyarla ahora filmaba su arresto para sus propias redes sociales, distanciándose públicamente de ella. El influencer narraba en vivo para sus millones de seguidores. La magistrada Vázquez observaba con la satisfacción profesional de alguien que había visto a la justicia funcionar. Pero fue Manuel Guerrero quien dio el último paso hacia Victoria antes de que la sacaran del avión. Señora Castellanos. Su voz era tranquila, casi compasiva. Cuando amenazó a mi hija, dijo que la prensa es como los perros, que se les enseña a obedecer o se les destruye. Hizo una pausa mirándola directamente a sus ojos verdes, ahora apagados. Se equivocó. La prensa es más como el agua. Puede parecer suave, inofensiva, pero con el tiempo suficiente puede destruir montañas. Sonrió levemente. Y usted, señora, no era más que una montaña de arena. Victoria no respondió. Ya no había nada que decir. La sacaron del avión entre flashes de cámaras y gritos de la multitud. El vestido rojo que había elegido para proyectar poder ahora la hacía parecer una mancha de sangre siendo arrastrada hacia su destino. Los tacones Louboutin que le habían dado 12 centímetros de altura adicionales ahora la hacían tropezar en las escaleras del avión. La mujer que había entrado a ese vuelo como una reina salía como una criminal. Camila observó todo desde la puerta del avión. A su lado, Lucía le apretaba la mano con fuerza. ¿Estás lista? Lucía preguntó suavemente. Camila respiró hondo. Afuera, la multitud coreaba su nombre. Los carteles se agitaban con mensajes de apoyo. Periodistas de todo el país esperaban para contar su historia. No, respondió honestamente. Pero voy a salir de todos modos. Dio su primer paso fuera del avión y el rugido de la multitud fue ensordecedor. Miles de personas gritaban su nombre, aplaudían, lloraban. Policías formaban una barrera humana para permitirle pasar. Periodistas extendían micrófonos hacia ella, gritando preguntas que se perdían en el caos. Pero Camila no escuchaba nada de eso. Solo veía los carteles.
Solo leía los mensajes de personas que ni siquiera conocía, pero que habían salido de sus casas para apoyarla. Soy mesera y me identifico contigo. Mi madre era doméstica. Esto es por ella. Gracias por tu valor, Camila. Nunca más en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras caminaba hacia el edificio del aeropuerto. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo que finalmente tenía nombre: solidaridad. Manuel Guerrero la alcanzó antes de que entrara al edificio. Camila. Su voz era cálida, paternal. Mi hija quiere conocerte, quiere contar tu historia de la manera correcta. Sin sensacionalismo, sin explotación, solo la verdad. Camila lo miró con ojos húmedos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué me defendió? Manuel sonrió con tristeza. Porque hace 30 años mi esposa era azafata. Una pasajera rica la humilló exactamente como te humillaron a ti. La hizo llorar frente a todos. Mi esposa guardó ese dolor durante años, nunca habló de ello, hasta que un día no pudo más. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Se quitó la vida cuando mi hija tenía 15 años. Nunca dejó una nota, pero yo sé que ese día en el avión fue el principio del fin para ella. Camila sintió que el corazón se le rompía. Lo siento mucho. No lo sientas. Manuel le tomó las manos. Lo que pasó hoy, lo que hiciste al no derrumbarte, al mantener tu dignidad incluso cuando esa mujer te golpeó, eso va a cambiar las cosas. Quizás no todo, quizás no para siempre, pero al menos por hoy millones de personas están hablando de cómo tratamos a los trabajadores de servicio, y eso es algo que mi esposa nunca tuvo. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, declaraciones legales y una avalancha de apoyo que Camila nunca hubiera imaginado. El video de la bofetada alcanzó los 50 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, convirtiéndose en uno de los videos más vistos en la historia del país. Para el final de la semana, había sido visto por más de 100 millones de personas en todo el mundo. Victoria Castellanos fue procesada por múltiples cargos. La evidencia reunida por Manuel Guerrero resultó ser aún más devastadora de lo que nadie había anticipado. Desvío de fondos públicos, vínculos con el crimen organizado, extorsión a periodistas, manipulación electoral. El juicio se prolongó durante meses, pero el resultado nunca estuvo en duda. Fue sentenciada a 32 años de prisión federal, de los cuales debería cumplir al menos 20 antes de ser elegible para libertad condicional. Su esposo se divorció de ella antes de que terminara el juicio. Sus hijos cambiaron legalmente su apellido. Sus antiguos aliados políticos negaron haberla conocido. La mujer que había construido su carrera sobre la destrucción de otros terminó completamente sola, en una celda de 2 por 3 metros, con un uniforme naranja que reemplazó para siempre sus vestidos de diseñador. Pero la historia de Camila fue diferente. Una campaña de crowdfunding creada por ciudadanos anónimos reunió más de 5 millones de pesos en menos de una semana. El dinero fue usado para crear la Fundación Camila, dedicada a proporcionar apoyo legal y psicológico a trabajadores de servicio que sufren abuso laboral. En su primer año, la fundación ayudó a más de 3.000 personas a denunciar maltrato y obtener justicia. Camila usó parte del dinero para terminar sus estudios de enfermería, el sueño que había pospuesto durante años por falta de recursos. Se graduó con honores 2 años después del incidente, y ahora trabaja en un hospital público atendiendo a pacientes de bajos recursos. Dice que cada vez que ayuda a un paciente, piensa en su madre, en todas las madres que trabajan sin descanso para que sus hijos tengan un futuro mejor. La aerolínea la invitó a ser portavoz de su nueva campaña de dignidad laboral. Camila aceptó con una condición:
que el dinero de su contrato fuera donado íntegramente a programas de capacitación para empleados de servicio. Un año después del incidente, Camila fue invitada a dar un discurso ante el Congreso de la Unión sobre los derechos de los trabajadores. De pie, frente a los mismos políticos que habían apoyado a Victoria Castellanos, habló durante 20 minutos sin notas, contando su historia, la historia de su madre, la historia de millones de trabajadores invisibles que mantienen al país funcionando. Esa mañana, cuando subí a ese avión, era nadie. Su voz era firme, clara, transformada. Una azafata más, una trabajadora más, una persona más que podía ser humillada sin consecuencias. Pero lo que Victoria Castellanos no entendió, lo que ningún abusador entiende, es que los nadies somos millones. Y cuando nos unimos, cuando nos defendemos los unos a los otros, cuando decimos basta, no hay poder en el mundo que pueda detenernos. El Congreso entero se puso de pie para aplaudirla. 6 meses después, una nueva ley fue aprobada. La Ley Camila, que establecía protecciones especiales para trabajadores de servicio contra el abuso de clientes y pasajeros, con penas severas para quienes los maltrataran. Camila estaba presente el día que el presidente firmó la ley. Cuando le entregaron la pluma con la que se había firmado, lloró frente a las cámaras sin vergüenza. «Esta pluma no es mía», dijo entre lágrimas. «Es de mi madre, que limpió casas durante 30 años sin quejarse nunca. Es de la esposa de Manuel Guerrero, que no pudo soportar más el dolor. Es de todos los trabajadores que alguna vez fueron humillados y no tuvieron a nadie que los defendiera. Esto es por ellos, todo esto es por ellos». Esa noche, Camila visitó la tumba de su padre, quien había muerto cuando ella tenía 10 años. Se arrodilló frente a la lápida sencilla y le contó todo lo que había pasado. Le habló de Victoria, de la bofetada, de los videos, de la fundación, de la ley. Le habló de cómo una mañana cualquiera se había subido a un avión siendo nadie y había bajado siendo la voz de millones. «Lo logré, papá», susurró al mármol frío. «Salí del pueblo, me convertí en alguien, no de la manera que imaginé, pero lo logré. Y todo es gracias a ti, a mamá, a todos los que me enseñaron que la dignidad no se compra con dinero, que el respeto se gana con trabajo, no con apellidos, que la justicia, aunque tarde, siempre llega». Una brisa suave movió las flores que había dejado sobre la tumba. Camila quiso creer que era su padre, abrazándola una última vez. Se puso de pie, se secó las lágrimas y caminó hacia el auto donde su madre la esperaba. Tenían una cena familiar que celebrar. No había champán caro ni restaurantes de lujo, solo una mesa sencilla, comida casera y el amor de una familia que había sobrevivido a todo. Porque al final, eso era lo único que realmente importaba. No el dinero de Victoria Castellanos, que ahora se pudría en cuentas congeladas. No el poder político, que se había evaporado como humo. No los seguidores de redes sociales, que habían abandonado a la candidata en el momento en que dejó de ser conveniente apoyarla. Lo que importaba era el amor, la familia, la dignidad que nadie puede quitarte porque la llevas dentro, no en la cartera. Y mientras Camila cenaba con su madre esa noche, riendo de viejas historias y planeando nuevos sueños, Victoria Castellanos comía sola en una celda fría, preguntándose cómo había llegado ahí. La respuesta era simple. Había olvidado que las personas, todas las personas, incluso las azafatas que sirven agua en aviones, merecen respeto, y el mundo, finalmente, se lo recordó. ¿Lloraste? Se te hizo un nudo en la garganta tan fuerte que apenas puedes respirar. A mí también, cada vez que escribo estos finales. Pero dime algo, ¿desde dónde me ves en este momento? ¿Qué país, qué ciudad, qué hora marca tu reloj? Quiero saber de dónde vienen las personas que llegan hasta el final de estas historias, que sienten el dolor y la esperanza como si fueran propios. Déjamelo en los comentarios ahora mismo.
Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste la rabia, la injusticia y finalmente la paz de ver a la justicia triunfar, dame ese like. No te cuesta nada, pero a mí me ayuda a alimentar a mi familia y a seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿Todavía no estás suscrito? Hazlo ahora. Dale al botón rojo y activa la campanita, porque cada semana traigo historias nuevas que te van a hacer llorar, gritar y creer en la justicia otra vez. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañar a Camila hasta el final. Y gracias por creer que un mundo mejor es posible. Nos vemos en el próximo video.